Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia de la señora María Elena Foronda, es congresista de la República, socióloga de profesión y también es especialista en lo que es gestión ambiental, respecto del cual ha obtenido un premio. Señores, el señor Vladimir Cerrón, a raíz de que los medios de comunicación le han dado cobertura a esta organización criminal denominada Los Dinámicos del Centro, mediante el cual la policía, anticorrupción y la fiscalía han detenido a un grupo de personas y presumen que esta organización se dedicaba a traficar con los brevetes, es decir, con las licencias de conducir, y esto les ha permitido acumular una cantidad de dinero significativa que habría servido para financiar la campaña del partido político Perú Libre y también para que el señor Vladimir Cerrón pueda pagar su reparación civil. Ante esto, el señor Vladimir Cerrón ha manifestado que van a expedir una ley de medios. Sobre este tema y otros vamos a conversar con la ex congresista de la República. Señora María Elena Foronda, bienvenida al programa. Muchísimas gracias, buenas tardes y encantada de poder conversar con ustedes. ¿Es factible que el señor Vladimir Cerrón, si es que se da el caso pues que el señor Pedro Castillo llegue a ser presidente de nuestro país, pueda expedir una ley de medios tal y como lo ha planteado en el ideario del partido político Perú Libre, es decir, que hayan dos filtros, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura? Bueno, yo primero quisiera señalar algunos elementos de contexto que usted ha indicado, que son parte de un proceso de investigación aperturado por la Fiscalía con estos temas que han salido a través de los medios de comunicación nacional y que tienen un procedimiento que debe de, digamos, validar los medios probatorios para no solamente la apertura de investigación, sino el esclarecimiento de los hechos. En segundo lugar, hasta donde yo tengo información, en este proceso quien está siendo investigado es el señor Vladimir Cerrón y por lo tanto tendrá que responder ante la justicia, ante la Fiscalía, si es que esas evidencias así lo demuestran. Lo que sí me parece tendencioso y no creo que sea correcto, fraternalmente se lo indico, es involucrar al señor Pedro Castillo dentro de un proceso en el cual él no está comprendido. Una cosa es el señor Cerrón y otra cosa es el señor Pedro Castillo. Aun cuando él representa a un partido político, el señor Vladimir Cerrón, será esta la instancia que, vuelvo a repetir, tiene que responder. Pero el señor Castillo es un presidente, aun cuando no ha sido todavía proclamado, pero es el virtual ganador, ¿no? Elegido por cerca de 19 regiones del país. Por lo tanto, no está comprendido en ningún proceso. En segundo lugar, señalar que ante las declaraciones vertidas de una posible ley, hasta donde yo tengo información, son hasta tres instancias las que promueven leyes, ¿no? Una puede partir de una acción popular dada por los ciudadanos, que está contemplado así en la norma y en la Constitución política, para llevar adelante vía una colección de firmas, presentar una norma ante el legislativo. La otra obviamente es el Poder Legislativo, que promueve leyes para que pueda ser debatido no por un solo partido. Yo he sido parlamentaria y sé que para poder promulgar una ley pasa por comisiones y luego ante un pleno, si es que la mayoría parlamentaria está de acuerdo y se alcanzan los votos calificados, es cuando se propone una ley que luego es enviada al Ejecutivo para su promulgación. Si no hay observación, entonces se promulga. Si hay observación, regresa al Pleno, evaluará si da lugar las observaciones del Ejecutivo o la prueba por insistencia. Y la tercera instancia es el Ejecutivo, que directamente puede proponer una ley que se vincule al tema de medios, ¿no? Sí, tiene iniciativa legislativa. Las declaraciones políticas que se haya realizado, porque estamos en un contexto político muy, muy difícil en este momento, de una ley de medios. En primer lugar, soy respetuosa de la libertad de opinión y también, hasta donde he escuchado y he leído, el señor Pedro Castillo en ningún momento está hablando ni de prohibición de medios,
ni de tampoco violar los derechos de opinión de los y las ciudadanas, ¿no? Y vuelvo a repetir, la otra opinión es una opinión política que tiene el derecho de poder hacerla y responder por eso directamente el señor Cerrón. Pero son dos procesos y dos personas distintas que sí quisiera dejar puntualizado. Hola. ¿Aló, me escucha? Parece que no. Hola. Señora Foronda, ¿sí me escucha? Perdimos conexión, me parece. Ya. Sí, perdimos conexión, ¿no? Sí, perdimos conexión. Le repito la pregunta. ¿Usted Sí, está de sí la acuerdo? escuché perfectamente Ah, ya. y ya le había respondido. No me Le respondió al decía respecto. yo, ¿Me podría volver a responder? Lo que le he preguntado es si el Ministerio de Educación y Cultura deben de evaluar el contenido de los medios de comunicación. no, no creo que no, porque son dos sectores que tienen cada uno competencias distintas. No, normalmente el Ministerio de Salud se dedica a dirigir y a establecer todo lo que son las políticas, No, el normas, Ministerio de Educación procedimientos. y el Ministerio de Cultura. Perdón, el Ministerio de Educación igual, ¿no? Se dedican a dar políticas sectoriales sobre lo que tiene que ver con lo que es calidad educativa, con temas muy específicos que tienen que ver con el desarrollo de los contenidos educativos en los 3 niveles y también educación superior. Por lo tanto, Sí, le hacía no me esta parece que pregunta sea a la razón de entidad que eso responsable está en el como ideario de para, Perú si me Libre. permite responder, por Sí. favor, no me parece la entidad responsable como para poder llevar adelante o ser el tamiz para para llevar adelante este proceso de control o fiscalización de los medios de comunicación. Me parece totalmente fuera de lugar una afirmación de esa naturaleza. Y tampoco le es competencia del Ministerio de Cultura. Y yo creo que, le decía a usted hace un momento, que soy una convencida en la independencia de los poderes y en la afirmación de que un Estado democrático se basa en el respeto a la opinión pública y a la libertad de expresión, porque si no estaríamos hablando de una dictadura y no de una democracia. Por lo tanto, aun cuando pueden haber opiniones que sean divergentes contra los gobernantes de turno, esto no significa pues atentar contra los derechos más básicos de una ciudadanía, que es el derecho a la expresión y a la divergencia de opiniones, sin que esto caiga en lo que ha venido siendo estos últimos meses, ¿no? En acciones tendenciosas cuyo objetivo es deslegitimar el legítimo derecho de los peruanos de haber elegido libre y transparentemente al señor Pedro Castillo, que lo único que falta, esperemos en estos días, sea promulgado como presidente de la República, tal como lo decidieron 19 de las 24 regiones del país, ¿no? Sí, entonces quedó claro, la posición de usted es que los medios de comunicación son un pilar de la democracia, ¿correcto? Por supuesto, claro que sí, señor. Sí, Y como tal, lamentablemente, lo que hemos visto, de acuerdo a las opiniones de la OEA, es que si bien el proceso electoral ha sido un proceso transparente, ante los cuales no cabe ningún tipo de apelación, por más que quiera la señora Keiko Fujimori y la gente que lo acompaña, lo que sí es lamentable es ver el rol que han cumplido los medios, y lo dice la propia OEA, tan dispar, ¿no? Tan desventajoso para el señor Pedro Castillo en relación a la campaña. Pero yo creo en la absoluta libertad de expresión y de opinión, siempre y cuando estas, sin ningún tipo de restricciones y de mucho respeto y con fundamentos y argumentos que puedan generar una corriente de opinión propositiva en nuestro país y no de ataques sin argumentos técnicos ni legales valederos, ¿no? Es evidente que en nuestro país existe una concentración de medios de comunicación. ¿Cómo impedimos esa concentración de medios? Porque eso no es beneficioso, es perjudicial.
Sí, yo creo que el debate de una ley de medios que seguramente propondrán y que tendrá que ser procesado, debería haber la forma de cómo se pueda ir gradualmente modificando esa monopolización de medios, ¿no? Para que pueda haber una mayor diversidad de medios de comunicación que respeten no solamente opiniones diferentes, sino que respeten los derechos de los propios periodistas. Yo mi solidaridad con aquellos periodistas de Canal 4, por ejemplo, que por no seguir una línea editorial específica impuesta por el canal, fueron despedidos de manera arbitraria, desde mi punto de vista, ¿no? Yo de lejos tengo muchas opiniones opuestas con la señora Patricia del Río, ¿no? Que ha estado en RPP, pero yo no creo que un medio de comunicación tenga que actuar de una manera como ha actuado contra ella y otros periodistas por tener opiniones distintas, por afirmar que ya es momento de que se reconozca los resultados electorales. Entonces, eso es más, no ayuda al entendimiento ni a la formación de una cultura más democrática e informada de la población, ¿no? Creo que los medios de comunicación son el bastión, el soporte de una democracia y como tal deberían mantenerse así, siendo críticos, ¿no? Pero ser crítico no significa ser destructivos ni generar corrientes de opinión que ahora nos tienen lamentablemente polarizados al 50% de los peruanos, ¿no? Lo ocurrido con esta organización, los dinámicos del centro, donde acopiaban sumas de dinero a través de los brevetes, el tráfico de dinero, y supuestamente se habría ido parte a pagar la reparación civil del señor Vladimir Cerrón y parte a la campaña política de Perú Libre. Esto mella en parte la imagen del partido político Perú Libre y de la persona de Pedro Castillo. Vuelvo a repetir lo que le decía. No le estoy diciendo que ha cometido delito, sino si mella pues, su moral, ¿no? Sí, yo no puedo repetir afirmaciones de las cuales no tengo evidencias. Eso no me parece responsable. Creo que el Poder Judicial y la Fiscalía deben de hacer su trabajo para llegar a establecer la real responsabilidad que hay. Y si existe una responsabilidad, realmente ahí sí se pone en una fragilidad institucional al propio Partido Perú Libre, ¿no? Entonces, pero eso tiene que llegar a ser demostrado. Si hay las evidencias, hay testigos colaboradores, hay eficaces, testigos que están colaborando para este proceso, que lleguen hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, ¿no? Nosotros no podemos estar avalando procesos democráticos por un lado, mientras existan, digamos, con sentencia, ¿no? Con evidencias, procesos que están poniendo en riesgo la democracia en el país. Si hay esas evidencias, será el Poder Judicial. No me corresponde a mí hacer antejuicios frente a hechos que no son comprobados. Son acusaciones que están en proceso todavía. Sí, le decía eso porque a raíz ya de que los medios de comunicación propalan este tipo de información, generan pues información a favor o en contra, ¿no? Opiniones en contra o a favor. Yo también soy respetuoso de esto, porque en el Perú y en el mundo toda persona es inocente mientras no haya una sentencia condenatoria. Pero lamentablemente en nuestro país los medios de comunicación pues hacen un despliegue de toda una información que mella la imagen de las personas. Y tenemos ejemplos concretos. Al señor Castañeda ya lo tratan de corrupto, pero no tiene una sentencia condenatoria. La señora Susana Villarán igual. A la señora Keiko también igual. O sea, prácticamente los medios de comunicación ya los condenaron. Ya tienen una imagen total y absolutamente negativa, pero no hay una sentencia condenatoria. A ver, pero yo creo que son procesos diferentes, ¿no? En el caso del señor Vladimir Cerrón están en un proceso de investigación preliminar, ¿no? En donde la Fiscalía está llevando, digamos, a cabo el inicio de procesos judiciales para demostrar si hay o no un nivel de culpabilidad en este tema. Lo que pasa es que el Poder Judicial es un Poder Judicial que es muy lento en cuanto a la resolución de sentencias. Y creo que haría muy bien para el país hacer una reforma también en mecanismos que permitan acelerar este tipo de denuncias para evitar sindicaciones que no tienen mayor argumento. No estoy señalando que son, digamos, que son inocentes en su totalidad. Lo que digo es que me parece muy ligero reproducir, y es parte del contexto político. Ahorita que hay una guerra desatada, frontal, para deslegitimar un proceso que ha sido absolutamente legítimo del señor Castillo. Y de una manera perversa y malévola, y esa es mi apreciación,
poner a todos en el mismo saco, ¿no? Decir que el señor Castillo ha recibido plata, que ha recibido plata de Perú Libre de una manera ilegal, ¿no? Vinculado a estas otras mafias que existen, ¿no? Para deslegitimar un proceso que a todas luces no han podido tumbarse. Primero fue la campaña del terruteo histérico, después la campaña del incompetente, que tenía mucho de discriminación. Yo me pregunto, ¿por qué un maestro campesino, andino, rondero, no puede tener la posibilidad de ser un presidente de la República en este país? Si representa un sector campesino, de pueblos indígenas que son ciudadanos peruanos como usted, como yo, como cualquiera, y que tienen el legítimo derecho de poder dirigir la gestión pública. Lo descalifican antes de ingresar. Y el hecho es de que hay muchas corporaciones detrás, mucho dinero detrás, y hay gente que está interesada en que este proceso no se consolide. Se habla de golpes blancos, golpes de Estado blancos, se habla de amenazas veladas, se hablan de deslegitimar, y yo creo que eso no hace bien, no abunda al fortalecimiento de la democracia. Ya todos los países, la Unión Europea, hasta el propio Estados Unidos, está solicitando, el propio Canadá, solicitando a sus gobiernos que reconozcan el triunfo del señor Pedro Castillo. Y yo espero de verdad, por el bien del país y de la democracia, que lo reconozcan, porque esa es la democracia, se gana y se pierde. Y creo que se le debe dar la posibilidad, y por respeto sobre todo al derecho de votación, que es la expresión máxima de la democracia en nuestros países formales, debe de reconocer ese triunfo, ¿no? El rey genera ruido, no aporta a un análisis mucho más claro de lo que podría ser una propuesta de gobierno del señor Pedro Castillo. Sí, señora Foronda, lo que queremos todos los peruanos es que no haya corrupción. Y lamentablemente tenemos una legislación que es sumamente permisiva. Por ejemplo, los alcaldes, los gobernadores o los presidentes de la República, cuando cometen actos de corrupción, no lo hacen solos. Necesitan de un grupo de personas. Y tenemos una legislación que le permite a nuestros funcionarios que llegan a través del voto popular sacar y poner funcionarios. Es, por ejemplo, lo que hemos escuchado en los audios de esta organización del centro, que se debería de formar para que los funcionarios no se saquen o se pongan al gusto de la autoridad, pero no para buscar el bienestar de la población, sino para buscar sus intereses personales. Bueno, hay un mecanismo que se llama Servir, que nosotros lo utilizamos en una iniciativa legislativa de un proyecto en mi región que se llama ANCASH. Quizás así yo le pueda contestar la pregunta del proyecto Chinecas, en donde se colocaban funcionarios a gusto del gobernador regional para que este proyecto especial se convirtiera en la caja chica. Y recordemos que Ancash ha sido una de las regiones secuestradas por la corrupción por el señor César Álvarez, pero está en la cárcel. Y allí se colocaba el funcionario que tenía que hacer no lo que la región necesitaba, no que el proyecto necesitaba, sino convertirse en el operador de mafias corruptas instaladas dentro del gobierno regional. ¿Qué es lo que hicimos? Modificamos esa ley para que el nuevo director del proyecto, el gerente del proyecto, sea a través de un concurso por meritocracia, eligiendo a las 3 mejores profesionales, y sobre esa base el directorio en su conjunto elegía al nuevo director de Chinecas. De esta manera nosotros garantizábamos evitar actos de corrupción en la gestión pública para colocar allá personal a dedo, porque no había un mandato directo, ni era su amiguito, ni su compadrito, ni su hermanito, como se hacía con el fujimorismo, ¿no? Con el tema de los cuellos blancos y más dentro del Poder Judicial también, sino era elegido por meritocracia y con vigilancia directa de la Contraloría General de la República. Yo creo que los sistemas de control tienen que funcionar y acompañar a los procesos de gestión pública en todos sus niveles, a nivel local, regional y nacional. Y de esta manera modificar mucho de la ley del servidor público para que los puestos puedan ser elegidos por concurso y meritocracia. Y aquellos funcionarios que cometan delitos en ejercicio, ser separados de su cargo y aplicar para ellos el tema de la muerte civil, ¿no es cierto? Es que nunca más puedan ejercer un ejercicio de representación e inhabilitarlo en la gestión pública. Estos son procedimientos que se van a tener que hacer, sí,
¿Hay corrupción al interior del aparato del Estado? Sí. Y no porque el señor Pedro Castillo esté allí, sino porque eso es algo que se ha venido lamentablemente heredando de las gestiones anteriores como un estilo de gobierno, se ha instalado en la mente de la gente. El que diga, no importa que robe, pero que haga plata, o todos los que entran a robar, se ha vuelto de sentido común y de práctica común, lamentablemente. Hay muy buenos funcionarios dentro del Estado que se atreven a denunciar esto. Y yo felicito a ese tipo de funcionarios, pero sí es un proceso que se tendrá que ir desmontando poco a poco. Desde mi punto de vista va a ser un proceso para sacar a toda esta lacra de corruptos dentro del sector público, ¿no? Señora Foronda, cambiando ya el tema y entrando a lo que es la constitución política de nuestro país, ¿necesitamos una nueva constitución? Yo creo que sí, soy una convencida que sí. Y hay varios procedimientos, ¿no? Sobre el tema, sobre todo de la reforma económica. No es posible que el Perú, teniendo los recursos naturales que tiene, siendo el país, uno de los países, 5 países de mayor biodiversidad en el planeta, teniendo 82 de los 104 formas de vida que hay en el mundo, teniendo el mar más rico después de China del mundo, teniendo un conjunto de recursos naturales, de riquezas que podrían ser procesadas y servir para el desarrollo nacional y también, ¿por qué no?, para la exportación, las cosas estén al revés, ¿no? Yo creo que aquí la Constitución se ha vuelto, le ha dado un rol de un Estado no promotor, sino un Estado subsidiario. ¿Qué quiere decir esto? Este es el paraíso de las inversiones extranjeras, porque aquí se deja hacer y se deja pasar, sin mayores regulaciones. Y yo no creo en eso. Yo creo que el Estado tiene que recuperar su rol regulador y promotor de inversiones, pensando en el desarrollo nacional de los y las peruanas. Bienvenida a las inversiones extranjeras, pero con reglas claras de juego, con un ordenamiento territorial que no existe en este momento. Y en ese sentido, empezar un proceso de negociación para inversiones sostenibles, no inversiones que destruyan los ecosistemas, no inversiones que maten a líderes y a dirigentes de la población. Yo considero de que ese capítulo económico es nefasto. No podemos seguir en un país donde exista la informalidad y donde los trabajadores CAS no tengan ningún derecho laboral reconocido, no tengan derecho a jubilación, no tengan derecho a vacaciones, donde existan mujeres como las conserveras que trabajan en periodos de temporada y no tienen ningún tipo de reconocimiento. Esto no me parece humano, no me parece justo. O sea, hay que equilibrar la balanza. Yo creo que es una de las razones por las que se debería hacer una reforma a la Constitución. Hay algunos que señalan que con la Constitución que tenemos es suficiente y que habría que hacerles algunas reformas. Hay otros que pensamos que sí debería haber un cambio constitucional, porque no solamente es el capítulo económico, sino es el tema del capítulo de los derechos laborales y también de los derechos ambientales. ¿Cómo se debe hacer este proceso? Yo creo que es respetando la Constitución, es respetando los poderes del Estado, haciendo la reforma con el Congreso que permita hacer ese cambio constitucional y desde ahí convocar a una asamblea constituyente. Esos que dicen mañana llegamos y se cierra el Congreso y nos vamos a una asamblea constituyente es absolutamente irresponsable porque no se puede. Se tiene que trabajar con el marco legal que tenemos ahora, ¿sí? Y sobre esa base sí poder hacer lo que ha hecho nuestro hermano país de Chile, que ha hecho una reforma de la Constitución llevada adelante por el Parlamento de una manera muy seria y ahora se ha instalado ya una suerte de asamblea constituyente con la población, con los colegios funcionales, con las comunidades, liderado por una mujer mapuche indígena, pero vayan a ver cuáles son sus credenciales que tiene esta mujer líder mapuche, que además de ser líder mapuche tiene doctorado en gestión pública y en economía, ¿no es cierto? Entonces, creo que podemos nosotros, y sabemos que dentro de la población existe gente muy calificada que puede llevar adelante este proceso de manera democrática y sin mayor polarización. Yo creo que eso Sí, no nos va a generar inestabilidad. efectivamente, lo que usted manifiesta... Va a dar un nuevo rumbo. Sí, lo que usted manifiesta está establecido pues en el artículo 206 de la Constitución, que señala pues que Sí. la Constitución puede ser reformada total o parcialmente, ¿no? Esto pasa por el Congreso. Y si se quiere pues una asamblea constituyente, necesariamente se tiene que reformar esto en la Constitución para que suceda lo que pasó pues en Chile. Así es, pero el otro mecanismo, que es la otra posición,
es que se puede llamar vía un referéndum a una asamblea constituyente. Yo ahí tengo la duda de que si esto se puede hacer directamente por la presidencia de la República, cuando dicen que el poder, porque esa es la interpretación de algunos juristas, emana directamente de la población, del pueblo, ¿no es cierto? La Carta Magna del país, que es la Constitución, tiene ese fundamento, ¿no?, de representación de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas peruanas. Entonces, hay que hilar fino, hay que ver cuáles son las mejores opciones y sobre eso generar una propuesta mucho más responsable que pueda llevar adelante, pero que debe de haber un cambio en la Constitución, definitivamente sí lo debe de haber. Con esta Constitución ya nos ha demostrado que no podemos más. Van a seguir viniendo más Odebrecht, van a seguir viniendo más clubes de la construcción, vamos a seguir teniendo más industrias extractivas que depredan y hacen lo que quieren con el país. Tenemos el gas más caro, ahorita está llegando a 52 soles el gas doméstico, siendo el Perú productor de gas. Eso es totalmente absurdo en un país que tiene tantos recursos y tanta riqueza como los que tenemos aquí en el país, ¿no? Entonces pongamos el suelo parejo, que paguen mayores impuestos los que más tienen y demos más oportunidades para que las personas realmente puedan generar mayor potencialidad en su crecimiento económico. Nadie está diciendo vayan inversionistas, no queremos minería, eso es mentira, bienvenido sea, bajo otras reglas de juego. Esa es la diferencia. Entonces quedó claro, ¿no? Cualquier cambio de constitución tiene que hacerse pues con arreglo y respeto del ordenamiento legal que tenemos. Tenemos una terrible crisis sanitaria en nuestro país. El presidente Sagasti formó una comisión y esta comisión ha sincerado pues el número de muertos. En ese momento eran más o menos como 180.000, ahorita estamos cerca de los 200.000. Es decir, el señor Martín Vizcarra pues nos mintió acerca del número de muertos, él y todos los que trabajaban. Para salir de esta crisis sanitaria, ¿es imperativo en estos momentos cambiar la Constitución? A ver, yo creo que sí, porque la salud ha sido vista durante todos estos años como una mercancía y no como un derecho. No, para combatir esta crisis sanitaria, para salir del COVID, porque la Constitución no la vamos a cambiar de hoy para mañana, eso es todo un tránsito. Directa con el tema de la salud. La crisis sanitaria es una expresión del extremo al que hemos llegado en el tema de salud. Es decir, mientras no cambiemos la Constitución, ¿no vamos a salir de la crisis sanitaria? A ver, se ha querido administrar un desastre sobre un Ministerio de Salud que ya estaba en desastre. Lo que ha hecho el COVID es poner en evidencia la crisis estructural de salud que tenemos como país y la inequidad en el acceso a los servicios de salud. Lo frágil que ha tenido este sistema, y sobre eso nos cayó la pandemia. Por eso es que hemos tenido esta respuesta, además de lo que usted ya ha dicho, que yo coincido ahí sí con usted, en que la actitud del señor Martín Vizcarra, ojalá alguien se anime o nos animemos a hacer alguna vez una denuncia contra el señor Vizcarra por delito de lesa humanidad, porque por culpa de este señor y su equipo ha puesto en riesgo la vida, ha originado la muerte de miles de peruanos, y esos son crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, las cosas por su nombre. Yo creo que ahora se ha avanzado, no podemos decir que estamos como antes. El hecho de haber promovido las vacunas y estamos avanzando en ese proceso, no es al 100%, falta mejorar mucho, pero no estamos como en la gestión anterior. Tampoco hay que ser mezquinos. Hay que reconocer que ha habido un avance en el actual gabinete del señor Sagasti y sobre todo el ministro Oscar Ugarteche. Pero yo creo que hay que mejorar el proceso integralmente, que el tema de la pandemia nos va a acompañar un buen tiempo más y que tenemos que aprender a vivir en la pandemia teniendo mayor cuidado sin bajar la guardia. Pero que vamos a llegar todavía al 100% de esto, nos falta mucho. No creo que deberíamos desandar aquello que es positivo, sí mejorar aquello que debe mejorarse, como lo que le estoy diciendo. Primero, para mí, es atención primaria de salud. Todas las postas médicas, todos los centros de salud deberían tener mínimamente allí, no solamente plantas de oxígeno, sino también posibilidades de atender a la gente en sus casas, para que la gente no vaya al hospital, sino el hospital vaya a las casas. Cuadrillas de médicos voluntarios que puedan hacer un barrido sanitario dentro de los pueblos, dentro de las comunidades. La estrategia de atención primaria es fundamental y eso no se ha reactivado del todo ni en el gobierno anterior, en este gobierno medianamente, ¿no? Falta reforzar eso. Segundo lugar, lo que ha pensado hacer el señor Castillo, y me parece bien,
es la creación de este Ministerio de Investigación, para que aunque no les guste a muchos, hacer lo que Cuba ya ha hecho. Ya ha encontrado una vacuna que está tratando de, digamos, terminar la última fase de experimentación para poderla socializar no solamente en Cuba, sino en otros países, ¿no? A pesar del bloqueo que ha tenido de los Estados Unidos. Señora Foronda, Acá señora necesitamos Foronda. ciencia y tecnología articulada a estos temas, pero también el cambio en la Constitución, porque no puede ser posible que acá en el Perú los que tengan plata solamente se salvan y los que no tienen dinero se mueren porque no tienen cómo atender dignamente la salud, que para mí y para muchos es un derecho, no un negocio. Señora Foronda, para comprar vacunas, para comprar camas UCI, para poner plantas de oxígeno, para hacer cercos epidemiológicos, no se necesita cambiar la Constitución. Lo que se necesita es gente con capacidad de gestión, que es lo que ha faltado en el momento que estuvo el señor Vizcarra como presidente. No había gente con capacidad de gestión, hemos tenido plata, pero no había gente con capacidad de gestión, y eso lamentablemente es prácticamente en toda la administración pública, a nivel de gobiernos locales, regional y central. Sí, no interprete lo que he dicho, ¿no? Yo lo que digo es que el cambio de la Constitución para mí es para volver al que el tema de la salud sea considerado como un derecho y no como una mercancía. Para poder haber hecho este tipo de modificaciones en un proceso de emergencia, se podía haber hecho un proceso en paralelo. No es que primero vamos a cambiar la Constitución para recién actuar, no. Yo entiendo claramente que es una estrategia de respuesta a una emergencia. Y no se ha actuado de esa manera y ha habido mucho de corrupción en el camino. Ahí coincido con usted. Pero eso no quita de lado el ir al tema de fondo. Ahorita tenemos que atender la emergencia, sí señor. Mañana. Y hacer lo que usted está indicando y que yo coincido. Pero paralelamente a eso sí necesitamos una Constitución que haga que estos problemas que hemos tenido no se vuelvan a repetir. ¿Y en qué tiempo más o menos se puede cambiar la Constitución? Vamos a nosotros a cambiar los estilos de gestión también dentro de las propias instituciones y hacer más eficiente la gestión pública, ¿no? Sí, ahí se debe de implementar lo que usted manifestó y se hizo en la región Ancash, ¿no? La meritocracia, porque mientras no se aplique la meritocracia, vamos a tener a inectos en el gobierno local, regional y central. ¿Qué hubiera pasado si, habiendo tenido este concepto de la salud como derecho, se hubiera aplicado este criterio para los hospitales privados? Aquí han ganado mucha gente mucho dinero, señor. Y acá hay gente que ha lucrado con la pobreza y con la miseria. Ya ha lucrado con el dolor de la gente. Balones de oxígeno que estaban sobre los 3.000 soles. Cuando la norma indicaba, y lo dijo, y ahí coincido con Verónica Mendoza, que en temas de emergencia podía el Estado haber asumido un rol mucho más protagónico, que no lo hizo. Ahí coincido con usted. Pero eso está en la Ley General de Salud. Eso está en la Ley General de Salud. Otra cosa es que Vizcarra no ha tenido los pantalones para aplicar eso. Así es, señor. ¿Por qué? Porque había coima de por medio. Y porque eso lo permite el no tener una Constitución en la cual se señala que la salud es un derecho, y a partir de ahí hacer un control, como ya lo hemos venido conversando con usted en estos momentos, ¿no? Yo sí creo que sí, Vizcarra no tuvo los pantalones, y no solamente eso, le he dicho bien claro, señor, que para mí Vizcarra debe ser acusado por delitos de lesa humanidad. Él nos puso en el riesgo y ha habido muertes por su directa responsabilidad. Acuérdense que es por acción o por omisión. Y tanto él como la ministra de Salud y muchos de su gabinete han sido responsables de muchas muertes de gente que se pudo evitar en el Perú. Usted habló de que uno de las cosas que se tiene que hacer al cambiar la Constitución es el capítulo económico. Respecto al capítulo económico, el señor Aníbal Torres, que es el abogado de Perú Libre en estos momentos, y también el señor Pedro Franqui, que es parte del equipo técnico de Perú Libre, han manifestado que una economía social de mercado es lo mismo que una economía popular con mercado. El problema está que en nuestro país eso está en la Constitución, pero en la práctica eso no se ha aplicado. Lo que se ha aplicado es una economía liberal, que hace más rico al rico y más pobre al pobre. Porque dicen que en una economía social de mercado se permite que el Estado intervenga, siempre y cuando de por medio esté el bienestar general de la población. Y en esta pandemia lo hemos visto. Los bancos, por ejemplo, han estado reprogramando deudas a unos intereses usurarios, 80, 90%. Las farmacias, los laboratorios, han estado vendiendo los productos 10 veces más o 30 veces más su valor. Un paracetamol que estaba a $1, lo terminaron vendiendo como a 10 a 15 soles.
y el Estado y los organismos reguladores no hicieron absolutamente nada, a pesar que tenemos una economía social de mercado. Claro, para algunos analistas quizás el tema sea cómo regulamos mejor la gestión pública sin cambiar nada. Yo creo que son las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? El cambio en la gestión pública para evitar que este tipo de excesos sucedan, y justamente lo que usted acaba de decir, ¿no? La liberalización al extremo nos ha llevado a que existan grupos monopólicos también en el tema de las farmacias, ¿no es cierto? Y también de las inversiones que han sido las que han concentrado muchos de los medicamentos y han elevado los precios, ¿no? Las redes de farmacias que no tienen, por ejemplo, que no se niegan a vender hasta ahora medicamentos genéricos que son más accesibles para la población, ¿no? En términos de precios. Y yo creo que sí, que tiene que haber una mayor regulación en los precios de los medicamentos, tiene que haber una mayor regulación en la gestión pública para lo que es el tema de la salud, pero al mismo tiempo, señor, tiene que ser explícito de que la salud no es una mercancía y de que cualquier ciudadano peruano, ojalá se pueda hacer así, como en otros países se da, que la salud debería ser de acceso universal y gratuito y de calidad. Pero sobre todo deberían haber también otras estrategias que acompañen a eso, como estrategias de prevención y estrategias de gestión de riesgo sanitario de manera preventiva, no de manera reactiva. Claro, este COVID nos agarró a todos por igual en el planeta. Fue una pandemia que nunca se había presentado en estas proporciones, ¿no? Y yo creo que de aquí hay que sacar lecciones, y se están sacando algunas. Como le vuelvo a decir, una propuesta que va acompañada a esto es el reforzamiento de los sistemas de atención primaria de salud y de acceso, de cambiar la lógica del sistema de salud, priorizando, incluyendo al sector privado, la salud de las personas y no el dinero de algunas farmacias y de algunas empresas privadas que han lucrado con esto. Estoy de acuerdo. Yo pienso que no se debe de lucrar con la educación ni con la salud. El señor Pedro Franqui ha dado cierta confianza a los agentes económicos y eso ha permitido que el dólar baje un poco, ¿no? Él ha manifestado de que no se van a hacer estatizaciones, se van a respetar los ahorros, se va a mantener la economía social de mercado, pero ¿qué tanto lo que él manifiesta compromete a Perú Libre si el señor Vladimir Cerrón ha salido al frente y ha dicho que él es español, que él trabaja en el banco, que ha trabajado en el Banco Mundial, ¿no? O sea, prácticamente lo ha ninguneado y lo ha desautorizado. Como vuelvo a decir, quien es presidente de la República o va a ser el presidente de la República electo es el señor Pedro Castillo, y sé que el señor Pedro Franqui, a quien le tengo el mayor de los respetos y admiración, es un economista calificado, ha trabajado en varias entidades públicas con mucha eficiencia, y además tiene los conocimientos suficientes como para haber hecho esta propuesta. Me parece inteligente el hecho de decirle que el Banco Central de Reserva esté a cargo de la persona que actualmente debe de estar y que gradualmente se harán este tipo de reformas y generar un gesto de mayor estabilidad para los inversionistas nacionales y también extranjeros. Eso no me parece mal. Lo que sí va a tener que cambiar es la lógica y la política económica que se ha estado desarrollando aquí, ¿no es cierto? Donde, como le vuelvo a decir, se planteen, y también lo han dicho, no en este momento, pero sí está en su plan, un proceso, por ejemplo, de revisión de contratos que son contratos leoninos, ¿no? Donde el 70% del gas se va para afuera y 30% se queda para nosotros. O la revisión de estos contratos que han sido lesivos para los intereses del país. Pero eso tiene que ser un proceso gradual. Lo que a mí me parece muy triste es que hayan empresas como las que están generadas por el grupo Alicor, que estén alentando un clima de inestabilidad y zozobra. Ahorita, si usted va a los supermercados y a los mercados, los precios que van a llevar están subiendo, por ejemplo, en el aceite, ¿no? Cualquier ama de casa le podrá decir que ha subido, y están generando con eso un clima de zozobra y inestabilidad. Yo digo, pongamos paños fríos, ¿no? Demos la posibilidad y la oportunidad de entrar a un nuevo proceso de cambios estructurales dentro del país. Ya se demostró, por lo menos en estos últimos 7 u 8 gobiernos que hemos tenido con presidentes corruptos o prófugos o presos o lamentablemente muertos, que la asociatividad
privada-Estado no funciona, ¿no? Que lo privado que iba a salvar el Perú no funciona por sí mismo, que ha sido la base de un conjunto de actos de corrupción que están siendo investigados no solo en el Perú, sino en América Latina. Yo no digo estatizar, yo lo que digo es vayamos a un modelo económico para la gente y desde la gente, donde se pueda generar empleo para los jóvenes, diversificación productiva. Solamente le pongo el ejemplo de un sector, otra vez pesquero, que es el que más conozco. Porque el 70% del 80% de la producción tiene que ser para harina de pescado, que van a alimentar a perros y gatos y a chanchos, cuando tenemos acá un 42% de niños de desnutrición crónica. Eso a mí no resiste ninguna lógica económica. Se tiene que abrir poco a poco una reorientación hacia la diversificación productiva y pensando en la seguridad y soberanía alimentaria, pasando de una estrategia sectorializada a una visión planificada, ordenada, concertada con los distintos actores, donde el actor económico es un elemento fundamental, pero de un Estado donde el gobierno no abdique a su rol regulador, ni a su rol promotor de inversiones, no subsidiario. Esa es la diferencia que se tiene y creo que eso también lo plantea el señor Pedro Franque con mucha claridad. Sí, señora Foronda, ya para ir terminando la entrevista, tenemos una economía social de mercado y como lo ha dicho el señor Aníbal y el señor Franqui, Pedro Franqui, en realidad eso en la práctica no funciona o funciona solamente a veces. Por ejemplo, cuando los transportistas deciden elevar el pasaje, entra Tallar Indecopi y dice no pueden subir de precio porque eso es concertación de precios. O sea, ahí sí funciona el organismo regulador, pero cuando son los bancos los que elevan pues los intereses de manera usuraria, el Estado no interviene. No podemos intervenir porque ellos se rigen por la ley de la oferta y mercado, y eso es falso, porque no tenemos una economía liberal, tenemos una economía social de mercado. Hace poco han subido los peajes de 5.20 a 5.90. Ningún organismo regulador ha dicho nada. El presidente, mudo. El alcalde de Lima, mudo. Los organismos reguladores, nada. ¿Qué se tiene que hacer para que funcionen estos organismos reguladores? Bueno, yo creo que la misma regla tiene que ser para todos los sectores, ¿no es cierto? Tener una evaluación muy clara de la aplicación de estos instrumentos de control y de fiscalización y de regulación de servicios básicos, de servicios públicos en beneficio para la población. Yo creo que las empresas privadas tienen todo el derecho de ganar, tienen todo el derecho de invertir, tienen todo el derecho de tener, digamos, réditos en sus inversiones, pero no pues de 80 a 20, ¿no es cierto? Sino de una manera gradual, de una manera que permita cubrir sus costos de operación y tener una ganancia, pero no a costa del sacrificio de los miles y miles de peruanos. Creo que nos hemos ido al otro extremo. Entonces, yo sí creo en un Estado que pueda regular y gradualmente ir haciendo una evaluación, ¿no? Un análisis de costo-beneficio de los servicios públicos para evitar, y no hablemos del tema de la luz y no hablemos del tema del agua, ¿no? Que es otro tema también muy grave en el caso del Perú, donde hay un proceso casi de privatización, sobre todo en el sector cuando se fijan las tarifas. Y sí creo que deberían darse esos cambios integrales dentro de los servicios, pero también tienen que darse esos cambios integrales dentro de las propias industrias extractivas, ¿no? No puede ser que más de 2.000 millones de soles o más se exoneren porque estamos en el tema de la pandemia frente a multas que están generando un conjunto de problemas con las mineras por los niveles de contaminación, ¿no? No podemos seguir exonerando y eludiendo tributariamente a empresas que han hecho de esto un paraíso fiscal para llevarse en maletas, como le han entregado la plata también seguramente a la señora Keiko, para que malos empresarios ni siquiera inviertan acá en el Perú, sino para sus intereses privados. Esas son las cosas que tienen que cambiar. Yo creo que es gradual ese cambio, creo que se tiene que hacer un análisis progresivo, no van a ser cambios de la noche a la mañana, no es que llegue Pedro Castillo y con una varita mágica se cambió el país. Yo creo que es un proceso que se va a tener que ir construyendo de manera muy inteligente, pero de manera también muy firme en los cambios que el país necesita, tomando en cuenta el respeto fundamental por el que hemos empezado esta conversación, que es el respeto de los derechos humanos. Y cuando hablo del respeto a los derechos humanos es que no se sigan asesinando más dirigentes y activistas ambientales como el que acaba de pasar en la selva por traficantes de tierra, por traficantes de madera
o por organizaciones que sí son parte de este crimen organizado que está articulado al narcotráfico, al tráfico ilegal de madera, y en el Ministerio del Ambiente no pasa absolutamente nada. Entonces, hay muchas cosas por conversar y yo espero, tengo la esperanza de que podamos transitar este proceso que nos va a llevar mucho de inteligencia y de voluntad y cejar ya este enfrentamiento histérico que lo único que hace es desangrar el país con posiciones que no nos ayudan a construir, ¿no? Yo le haría un llamado acá a la señora Keiko Fujimori, si es que alguna vez ha tenido algún ADN democrático, deponga las actitudes que no tienen ningún sustento, porque ya todas las instituciones del Estado han demostrado que el señor Pedro Castillo ganó y merece ser proclamado por voluntad y elección de los ciudadanos peruanos de manera pública y transparente. No Señora más María Elena argucias Foronda, sí, le agradecemos su participación y será pues hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias y esperemos pronto estar celebrando el triunfo del señor Pedro Castillo. Muchísimas gracias. Señores, hemos tenido la presencia de la excongresista de la República, María Elena Foronda, con quien hemos tratado pues temas de actualidad nacional, lo que veníamos hablando recientemente: uno, el cambio de la constitución política de nuestro país; dos, sobre los dinámicos del centro; y también hemos tratado acerca de cómo se podría pues cambiar la constitución y la libertad de prensa. Ella manifiesta pues que respecto de la prensa un respeto irrestricto, porque eso es un pilar de la democracia de nuestro país. Y sobre Castillo manifiesta pues que él tampoco no va a resolver los problemas de la noche a la mañana, sino que esto lo irá haciendo poco a poco de manera gradual. Señores, eso ha sido todo por hoy. Compartan este video a través de las redes sociales. Nos vemos el día de mañana en el mismo horario. Muchas gracias.